Buenas tardes, ¿me pueden oír? Mi nombre es Gilberto Vicario, soy el curador jefe de Phoenix Art Museum. Es un gran honor darles la bienvenida a la primera en una serie de conferencias y simposios relacionados con nuestra exhibición Teotihuacán, Ciudad de Agua, Ciudad de Fuego. Desenterrar Teotihuacán es la primera sesión en donde nuestros invitados presentarán conferencias de 30 minutos sobre sus investigaciones, que incluyen el túnel debajo del Templo de la Serpiente Emplumada y la comprensión de los monumentos cósmicos y la política en Teotihuacán. Nuestro primer invitado es Sergio Gómez Chávez, arqueólogo, Zona Arqueológica de Teotihuacán, INAH, Instituto Nacional de Arqueología e Historia. Sergio Gómez Chávez es un arqueólogo con estudios de doctorado en antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha dirigido varios proyectos arqueológicos en Teotihuacán. Es autor de más de 100 artículos científicos que abordan diversos aspectos del urbanismo, la organización social y espacial, la presencia extranjera, los sistemas de escritura y los idiomas en Teotihuacán. En 2016 recibió el Premio Arqueológico de Descubrimiento en el Mundo más importante de la Academia China de Ciencias Sociales. Desde 2002 ha sido el director de proyecto Ciudadela y el proyecto Tlalocan, que consiste en la exploración del túnel bajo del Templo de la Serpiente Emplumada en Teotihuacán. Su conferencia ahora se titula Tlalocan, viaje al inframundo de Teotihuacán. Nuestra segunda invitada es la doctora Julie Gazzola, egresada de la Universidad Panthéon-Sorbonne en París. De 2002 a 2006 fue codirectora del proyecto de investigación y conservación del Templo de la Serpiente Emplumada en Teotihuacán. Desde 2006 dirige el proyecto Primeras Ocupaciones en Teotihuacán, cuyos objetivos son la investigación de las fases tempranas en Teotihuacán. Ha publicado varios artículos sobre la producción lapidaria, la identificación y uso de diversos pigmentos, la cerámica y la lítica tallada, la presencia foránea y el juego de pelota en Teotihuacán. En 2000, 2002 y 2005 recibió el premio Teotihuacán a la mejor investigación. Su conferencia hoy se titula Pirámide de la Serpiente Emplumada, simbolismo y materiales extranjeros descubiertos en el túnel. Disculpen. Nuestro tercer invitado es Saburo Sugiyama, profesor de investigación, Escuela de Evolución Humana y Cambio Social en Arizona State University. El doctor Sugiyama obtuvo su doctorado en antropología de la Universidad Estatal de Arizona, para la cual actualmente se desempeña como profesor de investigación. También es profesor emérito de la Aichi Prefectural University en Japón. Realizó extensamente trabajo de campo en varias ruinas de México, particularmente en la Pirámide de la Serpiente Emplumada, la Pirámide de la Luna, la Pirámide del Sol y actualmente en la Plaza de las Columnas como co-director en Teotihuacán. También trabajó en Palenque, Becán, Cacatzla y el Gran Templo Azteca en la Ciudad de México, entre otros. Recibió varios premios y honores, incluyendo el premio Nicholson por excelencia en estudios mesoamericanos de la Universidad de Harvard, reconocimiento del ministro de Relaciones Exteriores del gobierno japonés y premio de investigación de la Academia China en Ciencias Sociales. Su conferencia hoy se titula Monumentos Cósmicos, Artes y Política en Teotihuacán. Por favor, demos la bienvenida a nuestros invitados. Ahora invito a Sergio Gómez Chávez, por favor.
Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a Gilberto Vicario, a Cristian Ramírez, al doctor Saburo Sugiyama y al doctor Mike Smith por la invitación a presentar aquí los datos de la exploración, el trabajo de investigación que hemos llevado a lo largo de casi 8 años. Es una exposición magnífica y yo voy a presentar alguna información muy rápido, como el huracán que ha llegado ahora, sobre lo que hemos trabajado y lo que hemos descubierto en Teotihuacán en los últimos 8 años. Teotihuacán se conoce a nivel mundial por las grandes pirámides, como la pirámide del Sol y de la Luna, pero Teotihuacán no solamente son estos monumentos. Teotihuacán fue la sociedad más compleja que existió en el México prehispánico. Teotihuacán fue el mayor centro de producción, distribución y consumo de toda clase de bienes en lo que fue el territorio mesoamericano. Objetos como estos que ven ustedes se producían en Teotihuacán y se distribuían en lo que fue casi todo el territorio mesoamericano. La ciudad de Teotihuacán tuvo una extensión de cerca de 23 kilómetros cuadrados. Estaba conformada por más de 2,000 conjuntos arquitectónicos. Había una gran avenida que conocemos como la Calzada de los Muertos y la ciudad estaba ocupada por barrios de gente extranjera que llegó a Teotihuacán y durante siglos mantuvo las tradiciones de sus lugares de origen. Tenemos la pirámide de la Luna, la pirámide del Sol, la ciudadela, el barrio maya, el barrio de los oaxaqueños y un lugar donde también vivieron gente de Michoacán. Este es el complejo, una vista del complejo de la pirámide de la Luna, Otro complejo muy importante es el complejo de la pirámide del Sol y el complejo arquitectónico de la Ciudadela, un lugar en el que estamos trabajando desde 2002, realizando diversos trabajos de investigación y conservación. Todo comenzó cuando iniciamos trabajos para ver qué era lo que le estaba sucediendo a este templo tan importante que es el Templo de la Serpiente Emplumada. El edificio presentaba serios problemas de conservación y durante varios años nosotros tratamos de ver qué era lo que le estaba sucediendo al edificio para eventualmente proponer una solución a este grave problema de conservación. Así que fue en 2002 cuando inicié un proyecto de investigación para dar una solución a este problema. Una de las causas principales del deterioro es la humedad. Periódicamente la Ciudadela se inunda y son millones de metros cúbicos que caen sobre este espacio y como no hay forma de sacar el agua, estaba provocando muchísimos daños a los edificios que tenemos que conforman este complejo. Una de las actividades que yo propuse realizar fue buscar los drenajes originales, rehabilitarlos para de esta manera evitar la humedad y evitar que los edificios continuaran dañándose. Encontramos los drenajes, pero dentro de ellos localizamos los esqueletos de más de 50 personas que habían sido sacrificados, decapitados y mutilados para ser colocados dentro del drenaje como ofrendas de clausura. A partir del año 200 después de Cristo, la Ciudadela quedó sin drenaje, lo cual nos llevó a plantear una hipótesis, que la Ciudadela había sido concebida y construida para mantenerla inundada. Esto con el objetivo de que funcionara como un escenario de tipo ritual en el cual año tras año cuando se inundaba la plaza se pudiera recrear el mito de la creación original que nos narra que por obra de los dioses del mar primigenio emerge la montaña sagrada. La plaza inundada representa el mar primigenio y la pirámide atrás está representando esa montaña que emergió por obra de los dioses. En el interior de la pirámide la pirámide contiene
todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para vivir. Con el surgimiento de la montaña comenzaba el tiempo mítico. Esta pirámide, que se conoce como el Templo de Quetzalcóatl, más bien es una pirámide, un edificio dedicado a conmemorar el inicio del tiempo mítico. Estaba yo trabajando, haciendo los trabajos de conservación, cuando un día llego temprano a trabajar, tempranito, y me avisan de que se ha hecho un agujero enfrente de la pirámide. Con ayuda de mis trabajadores me atan una cuerda a la cintura, me descienden hasta casi 13 metros de profundidad. Aquí está la cuerda, un hueco de 83 centímetros de diámetro, y es cuando yo, estando abajo, logro ver que existe un túnel, pero al cual no se puede acceder porque está completamente relleno de rocas y mucha tierra. Esta es la parte superior del túnel, y aquí se ve las enormes rocas que están bloqueando el acceso al interior del túnel. Lo primero que vi fue unas marcas en el techo que indicaban que no era algo natural, que había sido construido por los propios teotihuacanos. Son las primeras imágenes que logré tomar cuando quito algunas piedras, meto la mano y tomo unas fotos con una pequeña cámara de un lugar que no había sido visto ni tocado por nadie, por lo menos entre 1500 y 1700 años. Por esa razón, nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber sido los primeros en bajar a este lugar después de casi 1700 años. En 2005 comenzamos a hacer una serie de trabajos le llamamos los arqueólogos de prospección, para determinar y saber qué características tenía el túnel. Con este aparato nosotros logramos visualizar algunas características del túnel, y en ese momento sabíamos, antes de iniciar la exploración, que el túnel podría tener entre 100 y 120 metros de longitud. En 2000, este es el hueco, marco aquí el hueco por el cual yo bajé, y yo propongo que el túnel debe de llegar al centro de la pirámide. Por el otro lado debe de llegar a donde debe estar la entrada principal. Sin embargo, no estábamos seguros. Comenzamos la exploración en el año 2009, y más o menos a 12 metros de profundidad localizamos unas paredes de piedra que nos indicaban que íbamos por muy buen camino. En 2000, al iniciar la exploración, empezamos a utilizar este aparato, es un escáner láser que hacía en este momento 60,000 mediciones por segundo. De tal manera, lo importante de esto es de que nosotros hemos llevado un registro milimétrico de todo el proceso de exploración. En esta imagen se puede ver la primera vez que colocamos el láser en este punto. La primera vez logró medir 37 metros. La segunda vez el láser logró entrar 64 metros, pero nosotros con el georradar habíamos previsto que podría tener entre 100 y 120 metros de longitud. Así que comencé a explorar un área donde yo planteé la idea de que debía estar la entrada principal. Localizamos la roca cortada, continuamos excavando, y cerca de 8 meses después logramos corroborar la primera hipótesis que planteamos, que justamente en el lugar donde yo había previsto que debía encontrarse la entrada, ahí la encontramos. Ese es como accedíamos originalmente. Después tuvimos que modificar para poder bajar ya y hacer todo el trabajo. Esta es una imagen muy interesante porque es justamente del día en que se descubre la entrada principal del túnel. De aquí hacia arriba está la roca, pero vean ustedes cómo está completamente relleno de tierra y piedra. Nosotros quitamos un poco de la tierra en la parte superior, y es cuando nos podemos asomar hacia adentro y podemos corroborar de que en efecto aquí está la entrada principal del túnel. No podíamos acceder, aquí ya hemos liberado la entrada, y es cuando se nos ocurrió construir un poco de juego, este pequeño robot
que nos sirvió mucho, aunque fue muy criticado porque decían que era muy feo. Pero el robot nos ayudó, nos proporcionó imágenes del interior del túnel, de tal manera que nosotros pudimos conocer cuáles eran las condiciones del interior y planificar mejor cómo íbamos a llevar a cabo la exploración. Este pequeño equipo nos costó construirlo alrededor de $1,000, y fue muy interesante porque teníamos imágenes de qué era lo que había al interior del túnel. Con esta cámara estábamos revisando y teníamos imágenes de algo que nadie había visto por lo menos en 1700 años. El pequeño carrito logró ingresar cerca de 30 metros. Aquí ya se ve ahí ya solamente una lucecita. Era muy básico, incluso con cable, pero logró llegar hasta aquella parte. Al año siguiente construimos un nuevo robot. Era la segunda vez que se utilizaba un equipo de robótica en una exploración arqueológica. El primer robot entró de aquí hasta aquí y este robot entró de aquí hasta el final del túnel. Era un robot igual de feo que el anterior, pero era muy importante. Ahí sabíamos que se iba a atorar. De hecho, ahí es cuando ya no puede caminar, se atora el robot y de él desciende otro que es el que es el verdadero robot que toma imágenes y película del interior del túnel. Esto que ven aquí es un pequeño escáner que fotografió todo el interior del túnel. Durante casi 8 años de trabajo continuo, de hecho estoy aquí, pero mis trabajadores continúan trabajando allá, hemos retirado casi 1,000 toneladas de tierra y piedra, utilizando pequeñas herramientas como las que ven ustedes que utilizan los arqueólogos. Así es como hemos retirado hemos hecho toda la exploración del interior del túnel. Descubrimos, conforme íbamos avanzando, que el túnel había sido clausurado, cerrado de manera intencional, por lo menos en 3 ocasiones, y había sido abierto por los mismos teotihuacanos en un periodo de tiempo muy corto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué fue lo que intentaban resguardar? Construyendo muros de dentro hacia afuera de hasta 3 metros de ancho, del piso hasta el techo. Más de 20 muros en la primera clausura, más de 20 muros en la segunda clausura, y la tercera vez, después de que ellos rompen los muros y sacan algo del interior del túnel, después lo rellenan con estas casi 1,000 toneladas de tierra y piedra. ¿Qué era lo que estaban guardando? Fue algo que nosotros nos preguntábamos conforme íbamos haciendo la investigación. En esta imagen ustedes pueden ver rápidamente el tiro por el cual yo bajé, y yo podía ver para un lado y para el otro, pero no se puede pasar. Y como nosotros comenzamos a excavar en otra parte para buscar la entrada, y una vez que encontramos la entrada, fuimos excavando poco a poco y hemos tardado 8 años en llegar al final del túnel. El túnel tiene una longitud de 103 metros, un poquito menos de 103 metros. Habíamos calculado entre 100 y 110 metros, 120 con el otro aparato, pero nosotros no estábamos tan alejados de esto. Aquí se ve cómo vamos nosotros haciendo la exploración. En 2012 llegamos hasta esta parte. En 2013 es cuando ya logramos ingresar hasta la parte final del túnel, que exactamente donde hay 3 grandes cuartos coincide exactamente con el eje vertical del templo de la serpiente emplumada. Nuestra interpretación es de que estamos ante una metáfora de los 3 niveles del cosmos. Arriba la región celeste, la tierra donde vivimos nosotros, y por debajo el inframundo. Algo que nos sorprendió es que todo el techo del túnel está recubierto con un polvo de mineral metálico, de tal manera que cuando ellos ingresaban, iluminándose con una antorcha, el techo resplandecía, y lo que estamos viendo es el cielo y las estrellas titilando, el cielo del inframundo.
Esta es la forma que tiene el túnel. Pasamos por debajo de la primera pirámide, llegamos hasta donde hay 2 pequeños cuartos y continuamos al final donde están estas 3 enormes cámaras y que es donde se localizó una de las ofrendas principales. A lo largo de todos estos años hemos recuperado, no hemos terminado de contar porque estamos todavía trabajando, más de 120,000 objetos. Probablemente sea uno de los depósitos más numerosos, variados y ricos que se hayan encontrado en cualquier exploración arqueológica en México. Y los materiales son enormes y diversos. La doctora Yuli Gazola va a hablar precisamente de esto. Son ofrendas, cada vez son, conforme nosotros vamos avanzando, cada vez hay más y más y más objetos, y los objetos son cada vez más importantes, son objetos más lujosos, lo que indica que hay algo muy importante al final del túnel. Este es un objeto que ustedes pueden ver en la exposición, como otros que vamos a presentar. Los ojos, probablemente un objeto de madera con ojos de incrustaciones que representan los ojos de cristal de roca y jade. Hay cientos o tal vez miles de objetos de cerámica. Lo más interesante es de que ninguno tiene huellas de uso. Eso significa que fueron hechos para ser depositados en el túnel como parte de las ofrendas. Algunos de estos objetos ustedes los van a poder ver en la exposición. Sorprendentemente tenemos varias pelotas de hule que utilizaban para el juego de pelota. También lo van a ver en la exposición, este pequeño recipiente de ámbar. Pero la cantidad y la variedad de objetos es realmente extraordinaria. Muchos de ellos objetos importados desde lugares muy lejanos. Gran cantidad de objetos de jade llevados desde Guatemala, y tenemos 2 pedacitos que estamos, que sabemos que es turquesa, y estamos todavía pensando que hay la posibilidad de que haya sido llevado desde los yacimientos de turquesa de Arizona. La madera, en toda la historia de la arqueología de Teotihuacán, solamente se había recuperado un objeto de madera. Nosotros tenemos más de 8,000 fragmentos y objetos de madera en excelente estado de conservación. Incluso tenemos las canastas en las cuales bajaban los objetos. Aquí se ve la canasta de cestería y los objetos todavía dentro de las canastas. Tenemos 2 petates también. La cantidad de semillas en excelente estado de conservación es sorprendente, y lo más relevante es que nos va a ayudar a entender mucho acerca del medio ambiente que existía en época prehispánica en Teotihuacán. Tenemos más de 20,000 semillas en un estado de conservación excelente. De hecho, intentamos germinar algunas, desafortunadamente no fue posible, pero lo intentamos porque parecía que las habían apenas tirado hacia unos pocos días. Tenemos cerca de 800 caracoles, 6 pueden verlos ahora en la exposición, pero la cantidad es realmente sorprendente. La exploración se ha llevado de manera tan cuidadosa que recuperamos alas de escarabajos. Ni siquiera está el escarabajo completo. Están las alas que los teotihuacanos les desprendieron y las colocaron dentro de una caja de madera, y así es como nosotros las encontramos. Hemos realizado los fechamientos de carbono 14 para tratar de conocer cuál es la antigüedad del lugar. La fecha más antigua que tenemos registrado es 70 después de Cristo. Esto quiere decir que el túnel es anterior a esta fecha que tenemos encima del piso original. Mi propuesta es de que el túnel probablemente data del inicio de nuestra era, cerca de 2,000 años de antigüedad. La cerámica es increíble, está en excelente estado de conservación. Y también recuperamos fragmentos de un antiguo edificio, una pirámide que existía antes de que se construyera el templo de la serpiente emplumada, que los mismos teotihuacanos la destruyeron y los pedazos fueron integradas como relleno. De tal manera que ahora estamos volviendo a armar
esa pirámide que ellos habían destruido, y de alguna manera corrobora la hipótesis del doctor Saburo Sugiyama de que existía una pirámide anterior a la que he presentado al inicio de la plática. Ya habíamos avanzado casi 70 metros y encontramos un nivel más profundo donde la cantidad de objetos es impresionante. Miles de objetos en excelente estado de conservación. La madera, cientos o más bien miles de caracoles, de objetos de cerámica y caracoles. Avanzamos 1 metro más y otra nueva ofrenda con una gran cantidad de cerámica rota, que fue rota por los mismos teotihuacanos cuando ellos están colocando los objetos en el nivel superior. Si ustedes se fijan, todos los objetos están perfectamente alineados. Algunos incluso están decorados. Sabemos que estos caracoles fueron extraídos probablemente de la costa pacífica de Guatemala, o también pueden venir del Golfo de México. Yo creo que más vienen de la costa pacífica. Fueron llevados a algún lugar en la zona maya donde conocían el sistema, donde los grabaron, los decoraron con elementos de la iconografía maya. Esta es la vista ya del final del túnel. Hacia acá está la cámara norte, la cámara sur, la cámara este, y justamente en el eje norte, sur y este-oeste es donde se encuentra el eje vertical, se ubica el eje vertical del templo de la serpiente emplumada, que está marcando precisamente el eje, el axis, lo que llamamos los arqueólogos el axis mundi. Ahí es donde encontramos esta ofrenda, donde tenemos la representación en piedra de una mujer y un hombre, que son los que pueden ver en la exposición, y detrás de ellos decenas de pelotas de hule, las caracoles y miles de objetos alrededor de todos ellos. Al final también del túnel, en la parte inferior, encontramos mercurio que habían colocado en pequeñas depresiones para representar los ríos y lagos del inframundo. Tenemos pequeños pedacitos de piel posiblemente humana. Son estas las dos primeras esculturas que tenemos. Es una mujer y un hombre. La mujer es mucho más grande que el hombre. La mujer va vestida a diferencia del hombre que está desnudo. Están de pie, no están tirados, y están dirigiendo su mirada hacia un punto que es precisamente el eje, el punto donde se intersectan los ejes y que corresponde con el eje vertical del templo de la serpiente emplumada. Cuando nosotros los hemos levantado de la tierra, nos percatamos de que traen algo atrás. Ya no se conserva la bolsa con lo que cargan, pero están todos los objetos que traían cargando. Tanto el hombre como la mujer atrás traen cargando muchos objetos de jade y muchos discos, espejos de pirita. Evidentemente se trata de objetos que servían para hacer la magia, la adivinación. Son objetos mágicos. Por esa razón, mi propuesta es de que probablemente estas esculturas sean la representación en piedra de quienes guiaron al pueblo teotihuacano y determinaron el lugar donde debía fundarse la ciudad de Teotihuacán. Como lo vemos en un documento de muchos siglos después, cómo se ven a los personajes cargando los bultos en los que portan algunas imágenes de sus dioses o otros objetos sagrados. Por esa razón, digo, ¿quiénes son ellos? ¿A quiénes representan? Mi propuesta es de que ellos son la representación en piedra de quienes fundaron Teotihuacán. Son estas personas que poseen el don de la geomancia y otros dones que son precisamente los que permiten determinar dónde debe de ponerse la primera piedra del primer altar, y es cuando comienza la ciudad.
Voy a adelantar un poquito más, porque no tenemos mucho tiempo, creo que ya me pasé unos minutos. Mi hipótesis entonces es de que estas son los que cargan los bultos sagrados, que en náhuatl se conocen como los teomamas o los teomamalistli, son los portadores de los bultos sagrados. Aquí en esta imagen ya les hemos colocado sus collares, tal como debieron haber sido puestos en la antigüedad por los teotihuacanos. Tenemos, sin embargo, hay una situación muy extraña. Algo falta al final del túnel. Tenemos evidencias de que los teotihuacanos sacaron algo del final del túnel, algo que era muy pesado, y para lo cual utilizaron muchas cuerdas para sacarlo del túnel. Creo que nunca vamos a saber qué fue lo que sacaron. Sin embargo, mi hipótesis es de que ahí existía los restos, no sabemos de qué manera colocados, de una persona muy importante, probablemente uno de los gobernantes de Teotihuacán de las primeras fases. Un dato muy interesante es que cuando estábamos haciendo la exploración encontramos restos de otra escultura. En total había 5 esculturas, una de ellas fue rota. Un pedazo lo encontramos al final del túnel y el otro a la entrada. Esto quiere decir que los teotihuacanos, cuando sacan algo muy pesado, también destruyen una escultura que probablemente sea la representación de quien fue un gobernante muy importante de Teotihuacán. El doctor Saburo Sugiyama propuso hace varios años que el túnel que se encuentra debajo de la pirámide del Sol pudo haber funcionado como una tumba de un gobernante. Nuestra propuesta también se adhiere a esta y creemos que en el túnel bajo el templo de la serpiente emplumada pudo haber estado sepultado un poderoso gobernante. ¿Por qué lo sacaron? No entendemos aún, estamos aún investigando. Y esto nos da mucha luz acerca de cuál pudo haber sido el sistema de gobierno de Teotihuacán. Los arqueólogos aún estamos discutiendo cómo era el sistema de gobierno. Creo yo que con esta información nueva del túnel vamos a tener mucha mejor idea sobre cuál era el sistema de gobierno en Teotihuacán. Y nuestra hipótesis es de que era un solo gobernante, una sola persona con un poder muy grande el que gobernaba en Teotihuacán. El equipo de trabajo les envía un gran saludo. Somos muchas gentes, yo soy el que vengo a las conferencias, pero la gente que está trabajando ahí es la que realmente merece todo el reconocimiento. Es un equipo de gente muy grande, muchos jóvenes, arqueólogos jóvenes, biólogos, físicos, químicos que están trabajando en esta investigación y por lo cual hemos recibido algunos reconocimientos como este que nos fue entregado por la Academia de Ciencias Sociales de China. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecemos todo el equipo del Museo de Arte de Fénix por la invitación y por traer la exposición de Teotihuacán hasta acá. Sin lugar a dudas, el hallazgo de miles de los más variados y extraordinarios objetos localizados en el túnel bajo el templo de la serpiente emplumada constituye uno de los depósitos más importantes hasta ahora registrados en Teotihuacán. Resulta particularmente significativo, no tanto por la cantidad, sino por la carga de información contenida en cada uno de los diversos materiales y bienes procedentes de lugares distantes, los cuales fueron depositados en un lugar vinculado con uno de los elementos fundamentales de la cosmovisión mesoamericana, reconocido como una metarealización del inframundo. El depósito de bienes procedentes de distintos lugares del territorio mesoamericano constituye un singular universo de estudio
extremadamente complejo en el que pueden abordarse diferentes aspectos y plantearse diversos problemas de estudio. Muchos de estos materiales y objetos debieron ser entregados como presentes para ser ofrendados. Una gran mayoría son bienes de prestigio o de lujo con elementos iconográficos foráneos, por lo que pensamos que difícilmente pudieron ser obtenidos mediante comercio. A pesar de haber sido sepultados, estos miles de objetos fueron parte de lo que debió ser un extraordinario ritual de oblación dirigido por individuos que pertenecían a las estructuras del poder, desplegando los recursos a su alcance para incrementar su prestigio y obtener mayor legitimidad. Como parte de la metodología establecida a lo largo del proceso de investigación del túnel, se ha requerido de la colaboración de diversos especialistas. La identificación de las materias primas en las cuales fueron elaborados los objetos ha sido posible mediante la aplicación de diferentes técnicas, permitiendo en varios casos determinar su procedencia. Aunque la cantidad es tal que no es posible analizar todo el material como se requeriría. Mediante difracción de rayos X es posible identificar la composición mineralógica de un material inorgánico, en tanto que mediante otras técnicas conocidas como PIXE, INA y SPMC, se logra la identificación de elementos traza que pueden ser particulares de un yacimiento geológico. Si bien muchas veces no se ha logrado precisar la fuente o yacimiento de algunos materiales, es posible asociar con una región o un área específica y los grupos que la ocuparon. La identificación de los materiales y el origen de los yacimientos constituyen la base para la comprensión de su significado, así como dimensionar el papel de Teotihuacán a lo largo y ancho del territorio mesoamericano desde fases tempranas. Los materiales foráneos depositados entre 50 y 250 después de Cristo, bajo uno de los 3 más importantes edificios de la ciudad, permiten dimensionar la extensa y intricada red de vínculos económicos y sociales que mantenía la ciudad con lugares distantes desde fases tempranas. Incluimos algunos recuperados en contexto de lo que denominamos nivel pre-ciudadela, porque fueron contemporáneos y formaban parte del mismo complejo de estructuras de lo que fue un primer santuario. En esta ponencia se presentan algunos de los objetos más significativos que fueron importados para ser depositados como ofrenda dentro del túnel bajo el templo de la serpiente emplumada, señalando en algunos casos ideas sobre procedencia y significado. Los recipientes cerámicos descubiertos en el interior del túnel sirvieron fundamentalmente para la contención de diferentes materiales orgánicos y son tanto de manufactura local como foránea. Algunos fueron empleados para contener minerales metálicos como la pirita. El análisis de la arcilla y los componentes utilizados en su manufactura son indicativos del lugar donde fueron manufacturados. Los análisis de activación neutrónica y ablación por láser con espectrometría de masas fueron determinantes para identificar la procedencia foránea de ciertas cerámicas. El estudio tipológico de la cerámica indica que el mayor porcentaje de los materiales cerámicos tienen un origen local, en tanto que los foráneos ocurren en un porcentaje cercano al 1%, lo cual no deja de ser particularmente significativo. Sobre todo porque la mayoría no son objetos de uso común, sino objetos de lujo. La cerámica foránea más recurrente es el anaranjado delgado, importada de Puebla, y el granular de Morelos o Guerrero, teniendo una representación menor la cerámica oaxaqueña y la del Golfo de México.
La cerámica anaranjado delgado está representada por recipientes curvo-convergentes con base de pedestal, aunque también hay algunos de paredes curvo-divergentes y ollas. En algunas ofrendas se encuentran cajetes con dimensiones particularmente grandes, con diámetro de hasta 43 centímetros. Algunos son incisos y otros fueron recubiertos con estuco, pintado con diferentes motivos simbólicos. En uno de los recipientes es posible reconocer 4 motivos que Gómez interpreta como xonicuitli semejantes a una S, identificados como el glifo pie torcido y asociado con la Vía Láctea o la constelación de la Osa Mayor. Este motivo es también el logograma maya conocido como Muyal, con el que se designan nubes en el cielo. Otros elementos que alternan con el xoniculi son los diseños curvos colocados a cada lado de otro en forma de T, los 3 aparentemente atados por una banda de forma trapezoidal verde. Este glifo, compuesto de 2 elementos curvos, es muy similar al glifo A, que se identifica de manera general en el sistema de escritura mixteca. Un dato nuevo que nos parece importante destacar es que la técnica de estuco pintado en la cerámica se encuentra en el túnel desde la fase Micaotli, en tanto que Rattray había indicado que se introduce hasta la fase Xolalpan. Al respecto, cabe mencionar que la cerámica estucada está presente en varios sitios mayas del preclásico tardío. La cerámica granular, caracterizada por su acabado alisado, áspero, aunque se tienen algunos fragmentos pulidos, se ha localizado en menor cantidad. Es significativo que fueron registrados varios cuellos de ollas, efigies, pintadas, colocadas intencionalmente de manera invertida. Aparentemente se trata de un ritual que emula de manera figurativa la decapitación. Es ampliamente conocido que la producción y distribución de artefactos de obsidiana tuvo un papel fundamental en la vida económica de la ciudad, correspondiendo con datos que anteriormente habíamos publicado para fases tempranas. La mayor parte de los objetos localizados en el túnel fueron manufacturados en obsidiana gris de Otumba y un porcentaje significativo, aunque menor, fue elaborado en obsidiana verde de la Sierra de las Navajas. Con ambas se manufacturaron puntas de proyectil, figura, ponzones y cuchillos de grandes dimensiones, así como grandes núcleos de obsidiana sin agotar. Mediante análisis de fluorescencia X, varios elementos permitieron identificar la procedencia de algunos artefactos de obsidiana extraída de yacimientos ubicados en Ucareo y Sinapecuaro, en Michoacán, Malpaís, en Hidalgo, y Zaragoza, en Puebla. Una gran cantidad de objetos y fragmentos de materia prima identificados de manera genérica como piedras verdes, fueron localizados en los rellenos y en ofrendas. No fue posible analizar todos los materiales de piedra verde debido a la gran cantidad y el costo de los análisis. No obstante, podemos señalar que las piedras verdes eran materias ostentadas por la clase dominante. Objetos como los collares, las orejeras y las narigueras en forma de crótalo son considerados como insignias de poder. Acompañaban las esculturas de piedra verde, en este caso femeninas, representaciones, según Gómez, de individuos pertenecientes a las más altas esferas de la élite. Todas las piedras o minerales de color verde con el que se manufacturaron todos estos bienes de lujo tienen un origen foráneo y se trata de materiales importados, ya sea como materia prima o bien de objetos terminados. Se recuperaron miles de objetos elaborados en serpentina
que debió ser extraída de yacimientos ubicados en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca o sur de Veracruz. Además de cuentas y otros ornamentos en este material, fueron probablemente elaboradas las 4 esculturas que forman parte de la ofrenda 46, ubicada al final del túnel, y que Gómez ha señalado que pudieran tratarse de las representaciones en piedra de los ancestros fundadores de Teotihuacán. Por medio de los análisis realizados mediante PIXE y difracción de rayos X, se identificaron otros materiales como jadeíta, malaquita, amazonita y turquesa. En jadeíta se manifestaron dijes, cuentas y orejeras. Algunos formaban parte del ajuar de las 4 esculturas o del contenido de los bultos que portaban a la espalda. Si bien existen variedades en cuanto al color y calidad de la jadeíta, se registró una cantidad mayor de jadeíta conocida como imperial, que se distingue por ser de un verde translúcido intenso. Los únicos yacimientos identificados hasta ahora se encuentran en el valle del río Motagua, aunque algunos investigadores proponen también el valle de Alta Verapaz, en las tierras altas mayas de Guatemala. También se localizaron miles de cuentas manufacturadas en malaquita. En forma de pigmento, la malaquita se localizó esparcida en la ofrenda 21 sobre un grupo de objetos probablemente de madera que pudieron ser la representación de Zipacli. La malaquita fue ampliamente utilizada como pigmento en la pintura mural de la ciudad de fases tempranas, al igual que un silicato de hierro conocido como celadón. Los yacimientos de malaquita son numerosos y se ubican en los estados de México, Hidalgo, Guerrero, Michoacán y Chiapas, entre otros. Algunas cuentas y un dije de un color azul claro se identificaron como amazonita, un mineral cuyos yacimientos conocidos se localizan en Chihuahua y Oaxaca. 2 fragmentos pequeños de turquesa, localizados en un relleno, fueron identificados mediante análisis de difracción de rayos X, aunque algunos autores proponen la existencia de yacimientos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas y en Coahuila. No se han encontrado indicios de explotación prehispánica, por lo que es mucho más probable que procedan de yacimientos como el de Cerrillos, Nuevo México, en el suroeste de los Estados Unidos. Otro de los materiales que destaca por su abundancia es la pirita. Se han registrado más de 14,000 objetos y fragmentos de ornamentos y incrustaciones. La mayoría presenta un excelente estado de conservación, aunque algunos, debido al proceso de oxidación, han transformado su condición, presentándose ahora como un agregado pulverulento que se produce por el cambio a otro mineral conocido como jarosita. Destacan varios centenares de esferas elaboradas con pirita molida y aglutinada, cuentas de collares, cilindros y placas para discos y otros ornamentos de pizarra. La pirita es un mineral común en la naturaleza, teniendo yacimientos cercanos en la antigua ciudad, en los estados de México, Hidalgo, Guerrero y Michoacán, entre otros. Otro de los materiales más abundantes está presente en fragmentos y objetos de pizarra. Los yacimientos de esta roca se ubican en los estados de México, Guerrero, Morelos y Michoacán. En el túnel se le encuentra en forma de cuentas, teselas, discos, aplicaciones y en algunas ocasiones presenta adherida pirita de manera natural como material accesorio. Fragmentos de discos con diseños trabajados en alto relieve muestran elementos que han sido asociados con aquellos mayas,
lo que sugiere que podrían provenir o haber sido decorados de algún sitio en el área maya. Otro mineral identificado es un corindón de la variedad rubí, el cual se localizó en la plaza principal del conjunto 1 del nivel pre-Ciudadela, y se trata solo de un pequeño fragmento. Solo se conocen en México yacimientos de corindón, pero no se especifica la variedad, que puede ser tanto el esmeril, el zafiro o el rubí. Como nunca se han encontrado piedras preciosas en excavaciones prehispánicas, no se sabe si este material era accesorio de otro en las minas o fue extraído específicamente por sus propiedades. Schmitter y Martín del Campo mencionan la existencia de yacimientos de corindón en Guerrero, Sinaloa, Durango, Baja California, Oaxaca, San Luis Potosí, pero en ningún caso dan información sobre las características del mineral, la forma del yacimiento y ubicación precisa. En su recopilación de reportes de yacimientos de corindón, Langenscheidt incluye Tamaulipas, Guanajuato y Estado de México. El cinabrio o sulfuro de mercurio es un mineral que se ha usado en forma de polvo esparcido sobre la mayoría de las ofrendas o se le encuentra impregnado en las paredes del túnel. Por sus cualidades físicas y semejanza al color de la sangre, fue altamente apreciado y muchas veces empleado en rituales funerarios en individuos de alto estatus social. Los yacimientos de cinabrio en Mesoamérica son varios. Sin embargo, algunos indicios sugieren que pudieron ser explotados en la Sierra Gorda de Querétaro. El mercurio, que se deriva de la quema del cinabrio, o bien puede ser recolectado directamente de las minas de cinabrio, se encontró en la última parte del túnel en pequeñas depresiones que Gómez interpreta como un paisaje mítico que podría representar un cosmograma en miniatura. Evidentemente, el mercurio habría tenido una connotación mágica, un significado vinculado con el agua sagrada, ya que podría representar el agua preciosa de las profundidades que emana y permanece en el inframundo, germinando las semillas nutricias. La abundancia de materiales malacológicos refuerza la idea de un ambiente acuático y húmedo del inframundo. Nunca antes se había recuperado tal cantidad de material en ninguna excavación en Teotihuacán. Muchos de los artefactos de concha son cuentas, dijes y otros ornamentos. Destacan cientos de grandes caracolas empleadas, muchas de ellas como instrumentos musicales. Las especies identificadas fueron Triplofusus giganteus, así como Spondylus princeps y americanus, Oliva species, Turbinella ungulata, entre otros, los cuales proceden tanto de la costa del Pacífico como del Atlántico. Particularmente interesantes son las conchas de la especie Oliva porfiria, distribuidas a lo largo del Océano Pacífico, con una concentración importante en las costas de Baja California. La simbología plasmada en algunos de los grandes caracoles refiere aspectos de la cosmogonía maya. Por el estilo decorativo, algunos se pueden vincular con sitios del preclásico tardío de la costa del Pacífico, la región del Soconusco, Izapa y Camino al Juyú en fases tempranas. Otros signos parecen estar vinculados con el sistema de escritura utilizado en los códices mixtecos, aunque también se tienen elementos presentes desde tiempos olmecas. Otros materiales que por ser de origen orgánico no solemos encontrar en Teotihuacán se lograron recuperar durante el proceso de exploración o como parte de las ofrendas más importantes. Cientos de fragmentos pertenecientes originalmente a bolas
y casi una docena de pelotas de hule obtenidas del Olacahuite o Castilla Elástica fueron llevadas desde el sur de Veracruz, Tabasco o Chiapas en el Aira Maya. De las 14 pelotas de hule mejor conservadas, una es de hule natural, en tanto que las restantes 13 son de hule procesado, identificado por contener restos de la savia de Hipome alba, sustancia con altos contenidos de azufre que permite aumentar la elasticidad y resistencia de la materia, haciéndolas idóneas para el juego de pelota. Su presencia en el túnel se vincula con la práctica del juego ritual que pudo llevarse a cabo en la superficie, en una estructura denominada como 5, que proponemos fue una cancha para el juego de pelota y fue contemporánea con el túnel bajo el templo de la serpiente emplumada. Recordemos que en los mitos mayas, como el Popol Vuh, existe una asociación del inframundo con el juego de pelota y los mitos de la creación. Se localizó ámbar, una resina fósil que se obtiene de los yacimientos de Simojovel en Chiapas. Este material se usó para la manufactura de un recipiente de forma oblonga con 2 perforaciones en la parte superior para ser colgado y mantenerse cerrado con un tapón de concha. Originalmente el recipiente estaba cubierto con un enlucido de estuco, pero se perdió al momento de recuperar y trasladar el objeto de un ambiente húmedo a otro más seco, quedando solo algunas trazas adheridas. Se localizaron pequeños fragmentos de copal en el interior de vasijas y otras veces en la tierra del relleno. Esta resina aromática solía ser quemada durante los rituales y se incluía en las ofrendas. Se extrae del árbol bursera que crece en la costa del Pacífico, así como en los estados de Puebla y Veracruz. De entre las miles de semillas, objetos de madera y otros restos botánicos, destacan probables restos del fruto de cacao. Algunas semillas fueron depositadas en la ofrenda principal, conservándose por la humedad que durante siglos se mantuvo en el último tramo del túnel. Es muy probable que proceda del corredor del Soconusco. En la ofrenda principal, identificada como 46, se depositaron las extremidades y cráneos de grandes felinos como el jaguar y otros animales exóticos como el coatí o el tapir. A lo largo del túnel se registraron cientos de huesos de aves migratorias o acuáticas, todos traídos a Teotihuacán por sus pieles, plumas y simbología. La presencia de algunos de los materiales recuperados en los rellenos y ofrendas del túnel evidencian la extensa red de vínculos económicos y sociales de Teotihuacán con otros pueblos desde fases tempranas. Lo que hemos señalado es una pequeña parte de todos los bienes y recursos que se intercambiaban a nivel regional y a larga distancia. Es muy probable que junto con los bienes materiales se intercambiasen también ideas, mitos y aspectos que formaban parte del pensamiento religioso. En algunos objetos de uso ritual o ornamental, los motivos impresos contienen y transmiten las ideas y los conceptos del pensamiento y la ideología de los pueblos mayas y mixtecos que pasaron a formar parte del pensamiento y la ideología dominante de la ciudad de los dioses. Los diversos objetos y materiales localizados en el túnel demuestran que desde el preclásico tardío e inicio del clásico existían contactos entre Teotihuacán y el área maya. El intercambio de objetos pudo tener fines políticos en un principio y fueron teniendo un interés comercial conforme aumentaba la demanda de los teotihuacanos por la obtención de recursos exóticos como el jade, plumas de aves exóticas y el cacao, utilizados por las élites como símbolos de prestigio, o bien ostentándolos en las festividades religiosas
para justificar su posición de clase. La presencia teotihuacana pudo deberse entonces al intercambio comercial o por el pacto de alianzas políticas, y en ocasiones se infiere por el establecimiento físico o la imposición de una fuerza militar en el gobierno de sitios claves en la zona maya, donde incluso se construyeron edificios con talud y tablero en ciudades como Tikal, Caminaljuyu, Piedras Negras, o se labraron estelas y pinturas donde se relatan acontecimientos bélicos como la llegada de teotihuacanos a la rea maya, impactando la vida política de las ciudades de Copán, Tikal, Huachatún, Naxtún y la Sufricaya posteriormente. Varios investigadores habían focalizado la presencia teotihuacana en las tierras altas. Sin embargo, las evidencias indican una fuerte relación con la costa del Pacífico. La región del Soconusco, que proveía probablemente el cacao, parece haber tenido una importancia mayor y que de alguna manera se vislumbra con una presencia teotihuacana en el sitio de los Horcones, en Chiapas. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho a la directora Amada y Jimena con su equipo por invitación. Como arqueólogo que descubrió una parte de las ofrendas y trajeron acá, y me da mucho gusto de ver aquí en Phoenix. También bueno, quiero mencionar mi agradecimiento a mi profesor George Colgill de SU, con quien trabajó muchísimos años en Teotihuacán, y iba a traer acá, pero él se fue antes, y por eso aquí quiero manifestar su contribución fuerte para mí. Sin su esfuerzo yo no estuve acá como arqueólogo. ¿Sí se me oye? ¿Sí se oye? Sí. Bueno, voy a dar una introducción muy breve y después abro un poco el contexto de excavación en 3 pirámides. Y bueno, mi intención aquí hoy es dar una idea de cómo nosotros pensamos ahora el inicio de la ciudad, muy planificada, y sobre todo planificación de la ciudad y la organización política que creó esta ciudad tan enorme. Y un poco de simbolismo, los significados, cuando sabemos, y sus valor, función de monumentos. Y finalmente quiero tocar un tema de quién fue la persona o grupo que creó la ciudad. Y estamos hablando mucho de eso, los arqueólogos, como no tenemos datos de eso. Bueno, primero la introducción, es un lugar altiplano o central de México, es un lugar de donde empezó urbanismo prehispánico. Desde luego, la Teotihuacán fue una ciudad más grande, multiétnico, de este mundo nuevo en aquel tiempo. Y desde luego la Azteca también hizo una ciudad muy enorme, es la más grande cuando llegó españoles. Y ahora tenemos Ciudad de México, también una de las ciudades más grandes del mundo. Así que están basados esos datos que nosotros tenemos sobre, por ejemplo, la agricultura, que ya estaba bien avanzado con maíz, frijoles, calabazas, tomates, chiles o chocolates, todo ese tipo de cosas que nosotros disfrutamos, ya estaba acá. Esa es la base para hacerlo, es la ciudad. Pero no nos explica por qué aquí lo fundó la ciudad tan enorme.
Esa es la razón por qué estamos excavando, buscando los datos. Bueno, esa es la ciudad que tapó casi completamente toda esa área de lago. Muy abundantemente se pueden obtener proteínas de animales y muchas vegetales silvestres. La idea de nosotros, de cómo empezó la Teotihuacán, es que no es una aldea que creció con cientos de años hasta una ciudad grande, sino posiblemente viene la gente de cercano o de afuera ya trayendo las ideas o técnicas de construcción y muchos conocimientos astronómicos, iconográficos, de naturaleza. Y hay sitios ya grandes antes de que establezca Teotihuacán, como la Cuicuyruco. En la Ciudad de México, en la parte sur, tenemos una ciudad grande con un monumento circular como esta. Esta es la ciudad parte de México, y un lado de periférico, lado sur, se encuentra este enorme centro prehispánico. Y también si van rumbo a Puebla, ahí está otra ciudad grande, la Cholula. No sabemos muy bien la relación con esta, relación amable entre nosotros, los teotihuacanos y cholutecas, o competitivos, pero es la pirámide más grande que Pirámide del Sol de Teotihuacán. Nosotros, bueno, ese era el mapa que hicieron George Cogill con René Millon y Bruce Dulevitt, y nos indica que la ciudad, la parte central que está aquí, concentrado, y siguen los muchos edificios habitacionales. Cuadritos chiquitos son las construcciones para, departamentales, donde vivía mucha gente, como 2,000 contamos. Y, dimensión es como 5 kilómetros por 5 kilómetros. Y varios arqueólogos proponen que tenían como 100,000 habitantes en aquella época. Y nosotros ya tenemos una mapa que cubre mucho más área grande de casi toda la valle de Teotihuacán, abarcando como 150 kilómetros cuadrados, para reanalizar los datos de población y dimensiones y todo eso. Estamos en proceso de esa. Y nosotros enfocamos también en la parte central. Estamos excavando en esta parte. Bueno, después lo toco un tantito sobre este descubrimiento. Pero el tema principal, aquí enfocamos la organización política, porque muchos dicen que es muy diferente que otros sitios arqueológicos en Mesoamérica, por las formas de pirámides y la planificación de la ciudad, y no hay imágenes de gente que controlaba físicamente. No hemos identificado ningún gobernador. En Maya sabemos muchos ya gobernador físicamente, sabemos nombres e imágenes, pero aquí en Teotihuacán no hemos visto ningún gobernador, a pesar de que esta ciudad grande, las pirámides, todos ya deberían de haber alguien que controlaba todo eso. Y no ha encontrado la tumba real. Es otra razón por qué algunos proponen que fue gobierno o cooperativo o pluralístico, o eso es lo que propone. Pero ahora con los nuevos descubrimientos, sobre todo de Sergio Gómez, que ustedes escucharon, con Yuri, todo lo que hablan de las cosas, nos llevan a otra interpretación sobre organización política.
Ahora vamos a ver muy brevemente los que hicimos en la pirámide de la Luna. Voy a empezar de norte hacia sur ahora. Pirámide de la Luna, la segunda, la construcción monumental de la ciudad, pero antes no han tocado nadie hacia adentro, solo limpiaron hacia afuera y estaba ahí como pirámide, pero no sabía casi nada sobre esta estructura grande. Y nosotros hicimos excavación hacia exterior y hacia interior por medio de túnel y aparte de mapping, todo eso. Y voy a hablar una pequeña parte de eso, lo de excavación que hicimos en el interior. Gracias a la excavación de túnel, nosotros que hicimos, de un lado empezamos un túnel de plataforma adosada y después sobre eje central de estructura, que es el eje de la ciudad también, excavamos de la fachada principal y hacia interior, pasando parte central de pirámide de la Luna. Y encontramos varias cosas. Es nada más mostrar cómo hicimos excavación, poquito a poquito, ha sido cada día como medio metro máximo, y sacamos tierra y cernimos, y adentro vemos cómo están hechos los pirámides, núcleos, y a veces encontramos como estas estructuras interiores, que es más viejo, y entramos adentro y encontramos otra vez muro, así sucesivamente. Quiere decir, los teotihuacanos hicieron un monumento mucho más pequeño y hicieron más grandes, gradualmente más grandes, tapando lo anterior sucesivamente. Nosotros todo registramos tridimensionalmente y finalmente ya están tapado el túnel por las cuestiones de seguridad. Pero ahora sabemos que la pirámide de la Luna empezó con un pequeño plataforma, muy pequeño pero piramidal, y como un basamento para hacer rituales. Y después hizo un poquito más grande, tapando lo anterior, así sucesivamente. Y eso lo empezó como 100 años después de Cristo, con los pensamientos que tenemos. Y es una modificación muy amplia de anterior, como 9 veces más grande en superficie, y es el momento cuando hicieron la pirámide del Sol y otros edificios. Fechamos como 200 años o 250 años después de Cristo. Y sucesivamente hicieron así grandes, más grandes. Ese otro momento de ampliación sustancial, y ahora llegaron más o menos al tamaño que vemos actualmente. Otra inversión, ampliación, así como 7 veces. Y interior nosotros encontramos no solo monumentos anteriores, sino 5 entierros en el interior, en diferentes partes. Eso es lo que nosotros exploramos y encontramos una gran cantidad de materiales y con restos de humanos sacrificados y también animales, abundantes animales en su interior. No puedo mostrar todo, solo unas pequeñas partes por tiempo limitado. Aquí está una tumba que encontramos, medio tumba. Nosotros encontramos el muro y adentro estaba lleno de tierras. Nosotros quitándolo, teníamos que hacer estructura de metal para que no se caigan en el techo, para proteger materiales y nosotros mismos. Y así encontramos aquí en esta parte. Esa es la planta con los materiales, animales, y como 12 personas, 10 personas, esa reconstrucción que hicimos en base a los huesos que encontramos. Como se ven ustedes, todos los manos estaban atados hacia atrás y 10 personas no tienen cabezas. O sea, decapitaron
y llevaron las cabezas hacia otro lado, no sabemos dónde, pero aquí tiraron sus cuerpos sin nada de adornos. Independientemente, dos individuos encontramos acá con su cuerpo completo, pero sus manos atados hacia atrás otra vez. Y tenía ornamentos aquí. Y todos están concentrados en esa parte. Y animales, pumas, una parte de jaguares, cabeza y muchos animales. 18 águilas encontrados. Muy probablemente amarrados también, como pollos que amarraron hacia atrás, así, esa la forma, y un par de águilas en 4 rumbos y 4 esquinas y en centro encontramos. También encontramos serpientes dentro de una canasta, posiblemente como 18 o 20 serpientes, pero no es simplemente serpientes, sino cascabeles, son las que encontramos acá. Y bueno, algunos animales tenían conejos dentro de sus estómagos. Creo que dieron la última cena antes de sacrificarse. Bueno, y las ofrendas concentraron muchos, no están dibujados aquí todas piezas que encontramos, son los principales. Y aquí las cosas que ustedes ven acá en la exposición son las cosas de obsidiana y una figura de mosaico que nosotros encontramos en el mero centro de acá. Estaba boca abajo y no sabía qué es, lo pusimos a yeso y los levantamos muy cuidadosamente y apareció su cara como esa. Volteamos y claro que tomamos unas tequila para celebrar y así. Bueno, National Geographic también la publicaron, festejaron. No nos dieron dinero para tequila, pero bueno, esta es la cosa donde encontramos la concentración de figuras y piezas obsidianas. Es 18 piezas de obsidiana en forma de cuchillo y serpiente en perfil posiblemente emplumada, y algunos representan serpiente de fuego. O sea, hay 2 serpientes aquí en esta parte. Eso es lo que pueden ver. Todas estas piezas están aquí en la exposición. Bueno, en otro entero también estaba lleno de cosas y aquí están ya llegando al piso y empezó a salir cosas. Y aquí en la parte central encontramos 2 individuos con sus piernas cruzadas, así, y no están amarrados sus manos hacia atrás, pero la frente viene aquí, brazos, y están amarrados posiblemente por las muñecas. Aquí están cruzados, así, en 2 individuos. Creo que están amarrados los 2. Además, fueron enterrados al mismo tiempo, los 2, junto con otro individuo que encontramos a otro lado, así que nosotros interpretamos como sacrificados. Y curioso es que son las piezas que estaban asociadas con estas, son las piezas de piedra verde, serpentina, y algunos estaban también la jadeíta, y en forma de pendiente que nunca hemos visto aquí en Teotihuacán, así de cuadrado. Tiene hoyitos aquí adentro y otro de arriba, eso para colgar, así como estas. Esto no es común para nada en Teotihuacán, pero es muy común en zona maya, sobre todo para gobernadores o élites mayas, cuelgan
como símbolo de poder máximo de su comunidad. Y este altar Ku de Copán, Yashikukumo, tiene así el mismo tipo de pendientes. Y así que es posible que estas personas fueron traídos de zona maya, o alguien que fue allá y aprendieron y lo hicieron igualito. Yo creo que la primera interpretación es la más cercana a la realidad, porque nosotros recientemente encontramos, estamos excavando ahora esta semana, digo, esta temporada, Plaza de las Columnas que están acá, entre Pirámide del Sol y la Luna. Aquí, entre muchas más cosas, estamos encontrando la pintura mural muy fragmentado, pero maya. Esa la pintura maya, no hemos localizado en ninguna parte de Teotihuacán. Hemos identificado mural teotihuacana, pero con elementos de maya, pero esa era puramente la maya, la iconografía. Aunque el pigmento parece que es la de local. Y así que esto quiere decir que vinieron la gente, pintores, que saben muy bien la iconografía y la técnica de pintura maya, y desde luego eso lo hicieron para recibir gente alta, muy alta de la zona maya. Quizás algunos gobernadores mayas o élites mayas llegaron y residieron en esa parte, muy probablemente. Así que la relación entre Maya y Teotihuacán, nosotros tenemos materiales para verificar. Y mis colegas Sergio y Yuri muestran también, desde época temprana, ya tiene cosas allá incluidos en su excavación en túnel antiguo. Bueno, regresamos a la Luna y otra tumba de Pirámide de la Luna. Aquí hay también otra vez un individuo y muchos animales sacrificados. Aquí encontramos animales de puma y también lobo, y sacrificados en, yo creo que trajeron vivos y aquí lo taparon, enterraron vivos muy probablemente. Y aquí en el conjunto de elementos encontramos otra vez cuchillos de obsidiana y otras cosas, y también un disco grande de pirita sobre el cual estaba parado una figura humana de piedra verde. Es esta. Bueno, hay muchos elementos de militarismo, puntas proyectil, cuchillos, pero creo que es la mujer, tiene pecho y tiene una línea acá. Yo creo que es la mujer, pero posiblemente guerrera, no sabemos, una deidad, pero es mujer. Así que mero centro está la mujer. Tenía una función muy importante para la sociedad teotihuacana. Bueno, si lo vemos afuera, también escrituras que se encuentran alrededor de Pirámide de la Luna o Plaza de la Luna, tiene imagen o relacionado con agua. Mucho simbolismo de agua en esta parte. La escritura más grande que conocemos de Teotihuacán, que está en el Museo Nacional de Antropología, también salieron un lado de Pirámide de la Luna. Muy parecido también, están en la plaza todavía, y también la imagen que nosotros descubrimos adentro. La parte más central encontramos la mujer. Así que para mí la Pirámide de la Luna, esta parte, el conjunto, simbolizaba la agua y montículo que está atrás, y feminidad y posiblemente tiempo de lluvia. Ya saben ustedes que tiempo de lluvia y tiempo de seco, el cambio drástico es muy, muy importante. Sobre todo el inicio de tiempo de lluvia es crucial
para sembrar maíz, etc. Aquí lo vemos, la Cerro Gordo, que está exactamente atrás de Pirámide de la Luna, es la que simboliza la montaña de agua. Todavía gente local hablan de Cerro Gordo como montaña del agua. En realidad, cuando empieza el tiempo de lluvia, llegan aquí a la montaña. Muchas veces vemos las nubes, primero llegan a este cerro. Y ese cerro también es sagrado, y posiblemente pueda ser el cerro de serpiente, que es muy común sobre todo en el altiplano central de México. Es el cerro sagrado. Bueno, vamos a ver muy rápidamente la pirámide del Sol. Aquí voy a enfocar solamente, han hecho muchas investigaciones alrededor de la Fera y hicieron un túnel adentro para ver qué hay adentro, ¿no? Y esperando que haya la tumba real adentro en 1930, 40, pero no encontraron y atravesaron. Nosotros hicimos una serie de túneles, los pozos de sondeo sobre el piso, y también investigamos túnel antiguo que se encontró accidentalmente en 1970-71 por Jorge Acosta. La entrada está exactamente donde está la escalera primero, y bajan como 7 metros abajo y continúa hacia el centro como 100 metros. No llega al centro de Pirámide del Sol, pero sí van al rumbo hacia el centro. No estoy hablando del túnel antiguo que habló colega Sergio, sino independientemente, aquí la Pirámide del Sol también tiene túnel antiguo abajo del monumento. Y nosotros encontramos arriba, casi al fondo del túnel antiguo, un conjunto de ofrendas, y no había la persona, un individuo, pero encontramos los 3 discos de pirita muy grandes, o otro cuadrado como silla, y muchas ofrendas de piedra verde, obsidiana y cerámica en forma de vaso Tlaloc, y una águila entera también estaba acá, sacrificados o dedicados. Y son las cosas que encontramos aquí. La máscara, una máscara teotihuacana que hemos encontrado en contexto arqueológico, es la casi primero y más antiguo que conocemos, que está aquí en la exposición también de Fénix, y algunas otras figuras que también están en la exposición. Eso es lo que encontramos. Esa es la vista del lado de Pirámide del Sol. Pirámide del Sol van así, y el túnel antiguo baja de la entrada como 7 metros y van como 100 metros. Van muy horizontalmente. Antiguamente esto fue interpretado como cueva natural modificado por persona, por forma un poco irregular, pero eso ya sabemos que es hecho 100% hecho por teotihuacanos antiguos. El tamaño de como 1,5 metros, 2 metros de ancho y 2 metros de alto es el tamaño de gente que excavaron. Así hicieron la tumba, y finalmente termina con 4 cuartos. Y tiene muros, como 19 muros para tener como 20 espacios adentro, como muy parecido al túnel de Sergio. Así que, bueno, voy a tocar eso después. La ofrenda que encontramos, que mostré ahorita, hace ratito, encontramos aquí arriba de esta parte, o sea, como si fuera ofrendado a algo importante que metieron acá adentro. Es el interior de
túnel antiguo, igual así con el muro taparon con la cara hacia afuera, completamente llenando adentro y así sucesivamente. Y posteriormente fue saqueado, fue abierto por gente que entraron para sacar algo adentro. Esa es la razón por qué pienso que esto también fue el lugar originalmente donde colocaron Tumbarear, porque no hubiera necesidad de taparlo completamente si no hay algo importante. En este caso sería el cuerpo de un gobernador o varios gobernadores. Eso es muy común en Mesoamérica, en muchos centros ceremoniales, hacer una tumba de tiro, que llamamos, que baja la entrada y van hacia abajo del interior de los monumentos o cuartos importantes. En Oaxaca, en la zona norte, occidente, y yo pienso que esa es la zona maya, ya sabemos que la pirámide tiene en su interior Tumbarear en muchos casos. Así que no hemos encontrado en Teotihuacán Tumbarear, pero yo creo que dos túneles antiguos que se ubicaron bajo Pirámide del Sol y Templo de Serpiente Emplumada es el lugar ideal para encontrar Tumbarear. Bueno, vemos los que se encontraron afuera de Pirámide del Sol. Algunos se encuentran aquí en la exposición también. Está muy relacionado con fuego, con el sol, calor y calendario solar y jaguar. Jaguar representa en algunos lugares sol que pasa abajo de la tierra y masculinidad. Y posiblemente representa tiempo seco, porque el sol, bueno, es la otra dios del fuego que recientemente encontró el arqueólogo Alejandro Sarabia en la parte superior, arriba de Pirámide del Sol. Ahí encontraron una escultura de Dios viejo o fuego más grande que conocemos. Uno de los más grandes, pues no conozco otro. Así que para mí, Pirámide de la Luna simboliza agua y otros significados relacionados a agua. Y Pirámide del Sol es más relacionado al sol, fuego y tiempo de seco. Porque el sol mueve el año hacia el norte cuando empieza la lluvia y regresan hacia el sur cuando ya están seco, el tiempo de seco. Así, y la gente que está aquí vive, ven el movimiento del sol y considera que el sol representa tiempo seco. Así sucesivamente, si lo ven, Templo Mayor, por ejemplo, de aztecas también, dios del fuego o del sol están hacia el sur, y dios Tlaloc del templo relacionado con agua están hacia el norte. Bueno, voy a apurarme. Así que, bueno, vamos a entrar al tema política. Cuestión, ¿quién creyó la ciudad? No sabemos todavía. ¿Y dónde está entonces, dónde estaría ese grupo que dirige este estado? ¿Dónde enterraron? Yo creo que las piedras del sol no es la pirámide nada más, sino hay estructura rodeando. Y la ciudadela es el lugar donde vivían los dirigentes y su equipo, y hicieron las ceremonias
para mí. ¿Por qué pienso eso? Porque ahora sabemos que estos 3 pirámides fueron construidos más o menos al mismo tiempo. Antes, Pirámide del Sol decía que fue construido primero siglo, pero ahora, después de la excavación que hicimos, ya sabemos con datos de carbón 14 muy sólido que ya Pirámide del Sol fue hecho como entre 200 y 250 años. Es el tiempo precisamente Ciudadela y Serpiente Emplumada también fue construido. Y Pirámide de la Luna, edificio 4, es la que más, ampliación más grande, también coincide con ese tiempo. Si lo vemos, Pirámide del Sol, alrededor están bien protegidos con plataformas muy altas. Nadie puede subir, entrar en esta zona. Ahora sí están cortados acá, está abierto toda esa parte y suben y entran toda la parte, las turistas, pero anteriormente sabemos que están bien cerrados, salvo entrada principal, que puedan tapar o controlar por la gente o materiales orgánicos. Y la Ciudadela también tiene más de 7 metros de muro, plataforma. Sobre esto todavía sigue el muro vertical que tapan, completamente no puedan protege la Ciudadela, salvo la entrada principal por amplia escalinata. Aquí sí se puede controlar con la gente y madera u otra cosa, si es necesario. Así que, bueno, hay otros datos que apoyan que la gente que vivía en la Ciudadela controlaba simbolismo de militarismo en este estado. Sobre todo, incensario muy típico de Teotihuacán, que también está aquí la exposición, simboliza militarismo. Y sabemos que aquí donde hicieron los incensarios oficialmente, encontramos moldes para hacer todo esto. Ahora, pirámide de Serpiente Emplumada, aquí donde encontramos 1980, 88, 89 sobre todo, con doctor George Coyle, yo y profesor Rubén Cabrera de INA, excavamos y encontramos en tumba de sacrificados masivo de más de 200 personas, de guerreros, enterrados acá, con sus manos atados hacia atrás. Esta reconstrucción, así ordinariamente enterraron adentro de la pirámide. Y en mero centro encontramos 20 personas también enterradas con sus manos hacia atrás. Tenía muchas ofrendas ricas, pero no encontramos ninguna persona destacada entre varios. Así que interpretamos como sacrificio masivo de guerreros dedicados a la construcción a la pirámide. Pero ahora con descubrimiento de Sergio Gómez, ya pensamos que todo esto posiblemente fueron dedicados a la persona que entraron adentro del túnel antiguo. Esa hipótesis, pero todos los datos que tenemos orientan a esa dirección. Bueno, ya lo sabemos que esto, lo colocamos a la misma escala, 2 túneles antiguos, bajo Pirámide del Sol y bajo templo de Serpiente Emplumada, así están baja. La escala es mucho más grande aquí, la túnel de Sergio, pero lo vemos la estructura muy similar o idéntico y continúa como 100 metros, igual aquí también 103 decías, y los muros que tapan, así que algo pasaron acá, pero reutilizaron, aquí también reutilizaron y alteraron y finalmente en este caso hasta aztecas posiblemente entraron y lo saquearon, entonces no se quedan para verificar, para nada. Bueno, ya no tengo tiempo.
su fachada también nos habla de poder, símbolo de poder máximo de político de Teotihuacán. Y tocado y nariguera son más importantes como símbolo de poder, como crown, ¿no? O de silla de English Dynasty, no sé cómo se también aquí en Teotihuacán es muy importante el tocado. No aparece en la cara de persona individual, pero sí aparece en muchos casos tocados. Muchos casos tocados nada más aparecen como símbolo de poder. Y en realidad la nariguera también encontramos adentro de esta escultura y un bastón de manda con cabeza de serpiente emplumada. Serpiente emplumada es símbolo máximo de poder político. Esta pieza también se encuentra aquí en la exposición. Así que en maya también, cómo se toma la posición política, esa imagen que escribe en su madre, dan su tocado a su hijo para toma de posición. En Teotihuacán, Tlaloc, la máxima deidad de agua, dan su tocado a alguien que mandó a hacerlo, su dibujo. Aquí en este caso de Templo de Quetzalcóatl, ahí tiene su serpiente emplumada y su tocado. Esto es la representación de tocado. Ya estamos de acuerdo con esa de que sean tocado. Así que nosotros pensamos, esto ya dije, todos estos personajes fueron posiblemente dedicados a la persona que estaba adentro del túnel antiguo, posiblemente. Bueno, Teotihuacán no es una ciudad de Dios, como dicen el nombre Teotihuacán, eso que significa, sino una ciudad que llamaba la atención muchos mesoamericanos para que vengan periódicamente para hacer ceremonias. Y la ciudad fue planificada para recibir toda la cantidad de esa persona. No es nada más grande para jugar algo, sino para recibirlo. Tiene capacidad de recibir varias cientos, miles de personas a días muy especiales. Esa es nada más la imagen de día de equinoccio, la versión moderna que llegan para recibir poder de pirámide. Pero no podemos imaginar, antiguamente también, casi cerca de 1800 años, venía mucha gente de muchas partes de la ciudad. En versión nueva, esa era de inauguración de Obama, no es de Trump. Bueno, esa es la conclusión que tenemos. Bueno, falta tiempo. Muchas gracias.